Bienvenidos al canal Detrás de mi puerta. ¿Están preparados para esta historia? Disfruten el video. Gracias. ¿Sabes qué es lo más doloroso de envejecer? No es perder la fuerza en las piernas ni olvidar dónde dejaste las llaves. Lo más doloroso es darte cuenta de que las personas en las que más confiaste, aquellas a las que criaste con tus propias manos, te ven como un obstáculo, como algo que deben soportar hasta que finalmente te vayas. Es ver cómo tus propios hijos calculan cuánto tiempo más tendrán que fingir que te quieren antes de poder quedarse con lo que construiste durante toda una vida de sacrificio. Yo lo viví. Vi cómo mi abuelo, un hombre que trabajó desde los 14 años para darles todo a sus hijos, fue tratado como un estorbo en sus últimos meses de vida. Vi cómo le quitaron su dignidad, su autonomía, su derecho a decidir sobre su propia existencia. Pero también vi algo más. Vi cómo ese mismo hombre, incluso desde su lecho de enfermo, encontró la manera de enseñarles una lección que jamás olvidarían. Porque a veces la justicia no llega cuando queremos, pero cuando llega, lo hace de una forma que nadie puede ignorar. Déjame contarte lo que pasó cuando mi abuelo decidió que ya era suficiente. Hola a todos. Bienvenidos a un canal más de historias de la vida real. Esas que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre la familia y la lealtad. Hoy les voy a contar algo que todavía me cuesta procesar. Algo que cambió para siempre la forma en que veo a ciertos miembros de mi familia. Mis tíos, las personas en las que mi abuelo confió toda su vida, vendieron su casa por debajo del precio de mercado mientras él estaba en cama sin poder defenderse, y usaron ese dinero para irse de vacaciones a Europa. Sí, escuchaste bien. Mientras mi abuelo de 86 años luchaba contra una neumonía que casi lo mata, ellos estaban tomando fotos en la Torre Eiffel. Pero lo que no sabían, lo que nunca imaginaron en sus peores pesadillas, es que mi abuelo había hecho algo años atrás. Algo que estaba esperando exactamente el momento correcto para activarse. Cuando él finalmente reveló lo que había hecho, sus rostros se pusieron tan pálidos que pensé que iban a desmayarse ahí mismo, frente a todos. Mi abuelo siempre fue un hombre de pocas palabras, pero de acciones firmes. Llegó a este país con 17 años, sin nada más que la ropa que llevaba puesta y una determinación que yo nunca he visto en nadie más. Trabajó en construcción durante 40 años, bajo el sol abrasador del verano y el frío cortante del invierno, levantando con sus propias manos los cimientos de lo que eventualmente se convertiría en un pequeño imperio inmobiliario. No era rico, pero tampoco le faltaba nada. Tenía 3 propiedades: la casa donde vivía en el centro de la ciudad, una más pequeña que alquilaba para tener ingresos pasivos y un terreno en las afueras que siempre soñó convertir en algo especial. La casa del centro era su orgullo. Una construcción de 2 pisos con un jardín donde cultivaba tomates y albahaca, donde el olor a café recién hecho se mezclaba cada mañana con el aroma de las flores que mi abuela, en paz descanse, había plantado décadas atrás. Esa casa era más que ladrillos y cemento. Era el resultado de cada hora extra que trabajó, cada fin de semana que sacrificó, cada vez que dijo que no a algo para poder ahorrar un poco más. Yo pasaba mucho tiempo con él cuando era niña. Mis padres trabajaban horarios imposibles, así que después de la escuela me quedaba en su casa hasta que vinieran a recogerme. Recuerdo que me sentaba en la cocina mientras él preparaba la cena. Siempre algo simple pero delicioso: pasta con salsa de tomate casera o pollo asado con papas. Me contaba historias de cuando era joven, de cómo conoció a mi abuela en un baile del pueblo, de cómo construyó su primera casa con sus propias manos porque no tenía dinero para contratar a nadie. Me enseñó a jugar ajedrez en esa misma mesa de madera que él mismo había restaurado. Me explicaba cada movimiento con paciencia infinita. Nunca se enojaba cuando yo cometía errores tontos. Decía que el ajedrez era como la vida, que había que pensar 3 pasos adelante, que no podías confiar en que los demás jugarían limpio. En ese momento no entendí por qué enfatizaba tanto esa última parte. Ahora lo entiendo perfectamente. Mis tíos, por otro lado, eran completamente diferentes. Tío Ricardo y tía Mónica
Siempre fueron los que esperaban que las cosas les llegaran sin esfuerzo. Ricardo era el hijo mayor, el que supuestamente iba a continuar con el negocio familiar, pero nunca mostró el más mínimo interés en aprender nada sobre propiedades o construcción. Prefería pasar su tiempo jugando golf con sus amigos de la universidad privada, a la que mi abuelo lo mandó sacrificando tanto. Mónica era peor, si es que eso es posible. Se casó con un hombre que ganaba bien, pero gastaban todo en mantener una apariencia de riqueza que no tenían. Vacaciones caras, autos nuevos cada 2 años, cenas en restaurantes donde el plato más barato costaba lo que mi abuelo gastaba en comida durante una semana entera. Pero cuando mi abuela murió hace 5 años, algo cambió en ellos. De repente empezaron a visitar a mi abuelo con más frecuencia, siempre preguntando por su salud, siempre ofreciéndose a ayudar con cosas que él no necesitaba. Yo lo noté, pero mi abuelo parecía contento de tener compañía, así que no dije nada. Ojalá hubiera confiado más en mi instinto. Las cosas empeoraron cuando mi abuelo se enfermó. Fue algo repentino, una neumonía que lo golpeó duro. Una noche estaba bien. Al día siguiente apenas podía respirar. Lo llevamos al hospital, y los doctores dijeron que necesitaba quedarse internado, que a su edad cualquier infección respiratoria era peligrosa. Pasó 3 semanas en el hospital, conectado a oxígeno, con antibióticos por vía intravenosa, luchando contra una fiebre que no cedía. Yo iba a visitarlo todos los días después del trabajo, me sentaba junto a su cama y le leía el periódico en voz alta porque él decía que los noticieros de la televisión del hospital eran demasiado deprimentes. Mis tíos también iban, pero noté algo extraño. Siempre llegaban juntos, siempre se quedaban poco tiempo y siempre preguntaban por documentos. ¿Dónde estaban las escrituras de las propiedades? ¿Dónde guardaba los papeles importantes? ¿Si había hecho testamento? Mi abuelo les decía que todo estaba en orden, que no se preocuparan, pero yo veía cómo se tensaba cada vez que ellos sacaban el tema. Un día llegué al hospital más temprano de lo usual y los escuché hablando en el pasillo. No me vieron porque estaba doblando la esquina cuando oí la voz de mi tío Ricardo, baja pero clara. Decía algo sobre aprovechar la oportunidad, sobre cómo el viejo, así lo llamó, el viejo no iba a durar mucho más y que tenían que actuar rápido. Mónica respondió algo sobre un comprador interesado en la casa del centro, alguien que pagaría en efectivo si cerraban pronto. Sentí que el piso se movía debajo de mis pies. Querían vender la casa de mi abuelo. Mientras él estaba luchando por su vida en una cama de hospital, ellos estaban planeando deshacerse de su hogar. Entré a la habitación haciendo ruido con mis llaves para que supieran que había llegado, y sus caras de sorpresa confirmaron todo lo que necesitaba saber. Se fueron poco después, murmurando excusas sobre compromisos que tenían. Le conté a mi abuelo lo que había escuchado. Él cerró los ojos por un momento largo, tan largo que pensé que se había quedado dormido, pero entonces habló. Me dijo que no me preocupara, que él ya sabía lo que estaban planeando, que de hecho lo había sabido durante meses. Cuando le pregunté cómo, simplemente sonrió de esa manera suya, esa sonrisa pequeña que significaba que sabía algo que los demás no sabían. Me dijo que cuando uno vive tantos años, aprende a leer a las personas, aprende a ver las intenciones detrás de las sonrisas falsas. Me dijo que había tomado medidas, que todo estaba bajo control, pero que necesitaba que yo confiara en él y que no dijera nada todavía. Le prometí que no lo haría, aunque por dentro estaba furiosa. Quería confrontar a mis tíos ahí mismo, decirles exactamente lo que pensaba de ellos, pero respeté los deseos de mi abuelo. 2 semanas después, mi abuelo salió del hospital. Los doctores dijeron que había tenido suerte, que hombres de su edad no siempre se recuperaban de neumonías tan severas. Lo llevamos de vuelta a su casa, o eso pensaba yo. Cuando llegamos, había un cartel de "Se vende" en el jardín. Me quedé congelada, mirando ese cartel como si fuera una aparición. Mi abuelo no parecía sorprendido en absoluto. Entramos y encontramos a mis tíos adentro, con un hombre en traje que obviamente era un agente inmobiliario. Estaban midiendo las habitaciones, tomando fotos,
hablando sobre renovaciones menores que aumentarían el valor de venta. Ni siquiera tuvieron la decencia de parecer avergonzados cuando nos vieron entrar. Ricardo se acercó con esa sonrisa condescendiente que tanto detesto y le dijo a mi abuelo que no se preocupara, que ellos estaban encargándose de todo, que habían encontrado un excelente comprador y que el dinero de la venta le permitiría vivir muy cómodamente en un bonito asilo donde recibiría atención las 24 horas. Un asilo. Querían meterlo en un asilo y vender la casa que él construyó con sus propias manos. Mi abuelo los escuchó en silencio, apoyado en su bastón, respirando todavía con un poco de dificultad por los restos de la neumonía. Cuando Ricardo terminó su discurso, mi abuelo simplemente preguntó si ya habían firmado algo. Ricardo dijo que sí, que habían cerrado el trato esa mañana, que el comprador pagaría en efectivo y que la venta se completaría en 30 días. Sacó un fajo de papeles de su maletín y se los mostró con orgullo, como si acabara de conseguir el negocio del siglo. Mi abuelo tomó los papeles, los miró por un momento y entonces hizo algo que nunca olvidaré. Se rió. No fue una risa amarga ni sarcástica, fue una risa genuina de alguien que encuentra algo verdaderamente divertido. Mis tíos se miraron entre ellos, confundidos. Ricardo le preguntó qué era tan gracioso, y mi abuelo respondió con una calma que era casi aterradora. Les dijo que esos papeles no valían nada, que la venta era completamente ilegal, y que cuando el comprador intentara registrar la propiedad a su nombre, descubriría que no se puede vender algo que ya no te pertenece. El color desapareció de las caras de mis tíos. Ricardo tartamudeó algo sobre poder legal, sobre cómo mi abuelo le había dado autorización para manejar sus asuntos mientras estaba enfermo. Mi abuelo negó con la cabeza y sacó su teléfono, un smartphone nuevo que yo le había regalado y que él había aprendido a usar sorprendentemente bien. Marcó un número y puso el altavoz. Una voz profesional respondió, identificándose como el abogado Martínez, del bufete Martínez y Asociados. Mi abuelo le pidió que por favor explicara la situación, y el abogado, con ese tono neutral que tienen los profesionales cuando están a punto de arruinarle el día a alguien, explicó que hacía 8 meses, mucho antes de enfermarse, mi abuelo había transferido la propiedad de todas sus propiedades a un fideicomiso irrevocable. Ese fideicomiso tenía instrucciones muy específicas sobre qué pasaría con cada propiedad. Y en ninguna parte de esas instrucciones se autorizaba a Ricardo o Mónica a vender nada. De hecho, el fideicomiso explícitamente prohibía que ellos tuvieran cualquier control sobre las propiedades mientras mi abuelo viviera, y después de su muerte, todo iría directamente a sus nietos, completamente fuera del alcance de sus hijos. El abogado continuó explicando que cualquier venta realizada sin la autorización del fideicomiso era nula, y que las personas que habían falsificado documentos para ejecutar dicha venta podrían enfrentar cargos criminales por fraude. El silencio que siguió fue absoluto. Podías escuchar el tic-tac del reloj de pared, el zumbido distante del refrigerador, el sonido de la respiración acelerada de mis tíos mientras procesaban lo que acababan de escuchar. Ricardo fue el primero en reaccionar, explotando en negaciones y acusaciones. Gritó que eso era imposible, que mi abuelo no podía haberles hecho eso, que él era su hijo, que tenía derecho a esa herencia. Mi abuelo lo dejó desahogarse, esperando con paciencia hasta que Ricardo se quedó sin aire. Entonces habló, y su voz era como hielo. Dijo que Ricardo tenía razón en una cosa, que él era su hijo, pero que ser hijo no te da derecho a tratar a tu padre como un objeto del cual deshacerte cuando ya no te es conveniente. Dijo que durante meses había notado cómo solo lo visitaban cuando querían algo, cómo sus preguntas siempre giraban en torno al dinero y las propiedades, cómo jamás, ni una sola vez, le habían preguntado simplemente cómo se sentía o si necesitaba compañía. Mónica intentó un enfoque diferente, lágrimas instantáneas corriendo por sus mejillas mientras le suplicaba a mi abuelo que entendiera que solo querían lo mejor para él, que un asilo sería más seguro, que ellos no podían cuidarlo adecuadamente.
Mi abuelo la interrumpió con una pregunta simple. Le preguntó en qué asilo exactamente planeaban internarlo. Mónica abrió la boca, pero no salió ningún sonido, porque no había ningún asilo, ¿verdad? Nunca hubo planes de asegurarse de que recibiera cuidados. El plan siempre fue vender la casa, embolsarse el dinero y probablemente dejar que yo o algún otro familiar nos encargáramos de él. Mi abuelo asintió como si ella hubiera confirmado en voz alta lo que su silencio ya había revelado. Entonces mi abuelo soltó la segunda bomba. Les dijo que había hablado con el comprador esa mañana, antes de salir del hospital. Les explicó la situación real, le mostró la documentación del fideicomiso y le ofreció disculpas por la confusión. El comprador, como era de esperarse, canceló la compra inmediatamente y amenazó con demandar por los daños que le habían causado, ya que había gastado dinero en inspecciones y evaluaciones para una propiedad que nunca podría ser suya. Pero aquí viene la parte verdaderamente brillante. Mi abuelo le había dicho al comprador exactamente quién había intentado perpetrar el fraude, y el comprador, que resultó ser un abogado especializado en bienes raíces, ya había presentado una queja formal ante las autoridades correspondientes. Mis tíos no solo habían perdido la oportunidad de robarle a mi abuelo, ahora enfrentaban posibles consecuencias legales por intento de fraude. Ricardo se desplomó en el sofá, su traje caro arrugándose mientras hundía la cabeza entre sus manos. Mónica seguía llorando, pero ahora eran lágrimas de pánico, no de manipulación. Preguntó qué iba a pasar ahora, si mi abuelo iba a presentar cargos contra ellos. Mi abuelo se sentó en su sillón favorito, ese de cuero gastado que se amoldaba perfectamente a su espalda, y consideró la pregunta. Dijo que no presentaría cargos con una condición. Ellos tenían que devolverle cada centavo que habían gastado del adelanto que el comprador les había dado. Según el contrato que habían firmado, el comprador les había adelantado $50,000 como señal de buena fe, dinero que supuestamente iba a ser parte del pago final. Mis tíos ya se habían gastado 30,000 de esos 50,000 en reservar un viaje de 3 semanas a Europa, completo con hoteles de 5 estrellas y restaurantes Michelin. Tenían que cancelar ese viaje, recuperar lo que pudieran y pagarle el resto directamente al comprador antes del fin del mes. Si no lo hacían, mi abuelo no solo permitiría que el comprador los demandara, sino que él personalmente se aseguraría de que todos en la familia supieran exactamente qué clase de personas eran. Antes de continuar, necesito preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido esa punzada de miedo cuando te das cuenta de que las personas que deberían protegerte son las que más daño te pueden hacer? Esa sensación horrible de vulnerabilidad cuando entiendes que tu familia, la gente que se supone que te ama incondicionalmente, solo te ve como un medio para conseguir lo que quieren. Sé que duele incluso pensar en eso. Crecemos creyendo que la familia es sagrada, que la sangre es más espesa que el agua, que nuestros padres o hermanos siempre van a estar ahí para nosotros. Pero la realidad es que hay familias donde el amor viene con condiciones, donde tu valor está directamente relacionado con lo que puedes darles, donde en el momento en que dejas de ser útil, te descartan como si fueras basura. Eso no está bien. Nunca estuvo bien. Y si estás viviendo eso ahora mismo, quiero que sepas que no estás solo, que tu dolor es válido, que no estás exagerando ni siendo dramático. Este espacio aquí en los comentarios es seguro. Cada día personas comparten sus historias de traición familiar, de cómo descubrieron que eran solo un número en la herencia, un obstáculo entre sus familiares y el dinero. Y cuando comparten esas historias, algo mágico sucede. Se dan cuenta de que no inventaron el dolor, de que otras personas han sentido exactamente lo mismo, de que sus instintos estaban correctos todo el tiempo. Si has pasado por algo así, deja aquí abajo algo simple. Mi familia también me traicionó, o yo también fui solo una herencia para ellos. No necesitas dar detalles si no quieres. Pero entiende esto, cuando comentas, no solo estás desahogándote, le estás diciendo a la próxima persona que lea tu comentario, tal vez en 1 hora, tal vez mañana, no estás loco, yo también lo viví, sobreviví, tú también puedes.
Y a veces eso, solo eso, es suficiente para empezar a sanar. Ahora déjame contarte cómo terminó esta historia. Las semanas siguientes fueron tensas. Mis tíos tuvieron que cancelar su viaje a Europa, perdiendo miles de dólares en penalizaciones. Tuvieron que vender algunas de sus posesiones para reunir el dinero que debían. Ese auto nuevo de Mónica desapareció, reemplazado por algo mucho más modesto. El reloj de lujo de Ricardo apareció en un sitio de ventas online. Los vi envejecer años en cuestión de días. La realidad de sus acciones finalmente alcanzándolos. Lo peor para ellos, creo, no fue la pérdida económica. Fue ver cómo el resto de la familia los miraba ahora. Porque mi abuelo cumplió su promesa. No presentó cargos, pero tampoco guardó el secreto. En la próxima reunión familiar, con toda la calma del mundo, les contó a todos lo que había pasado. No dramatizó, no exageró, simplemente presentó los hechos. Los documentos que probaban el intento de venta fraudulenta, los estados de cuenta que mostraban cómo se habían gastado el adelanto del comprador, las grabaciones de las conversaciones donde planificaban qué hacer con el dinero de la venta. Mi tía Carmen, la hermana menor de mi abuelo, fue la primera en hablar después de que él terminó su relato. Preguntó cómo era posible que sus propios sobrinos hubieran sido capaces de algo así. Ricardo intentó defenderse. Farfulló algo sobre malentendidos y malas interpretaciones, pero nadie le creyó. Mi primo Daniel, que siempre había admirado a Ricardo, lo miró como si fuera un extraño. Mi prima Laura se levantó y abrazó a mi abuelo, pidiéndole perdón por no haber estado más atenta, por no haber visto las señales. Uno por uno, los miembros de la familia que habían estado presentes expresaron su apoyo a mi abuelo y su disgusto hacia Ricardo y Mónica. Fue un desmoronamiento social completo. En una comunidad donde la reputación lo es todo, donde el respeto de la familia es moneda de cambio, ellos acababan de declararse en bancarrota moral. Los meses que siguieron trajeron cambios significativos. Mi abuelo decidió que ya no quería vivir solo en esa casa grande, que de repente parecía demasiado llena de recuerdos amargos. No se mudó a un asilo, por supuesto. En cambio, convirtió la casa más pequeña que tenía, la que alquilaba, en su nuevo hogar. Era más manejable, toda en un solo piso, con un jardín más pequeño pero igual de encantador. Yo me mudé con él. Mi apartamento era caro y no particularmente especial, y la idea de compartir espacio con mi abuelo era más atractiva que vivir sola. Establecimos una rutina confortable. Yo cocinaba entre semana porque llegaba más temprano del trabajo. Él cocinaba los fines de semana y siempre preparaba suficiente para toda la semana. Jugábamos ajedrez las noches de martes, veíamos películas viejas los viernes y los domingos íbamos juntos al mercado de agricultores donde él conocía a todos los vendedores por nombre. En cuanto a la casa del centro, la que mis tíos habían intentado vender, mi abuelo tomó una decisión que nadie esperaba. La donó, completamente. Se la dio a una organización sin fines de lucro que proporciona vivienda temporal para familias en situación de calle mientras buscan estabilizarse. La única condición fue que la casa mantuviera su estructura original, que el jardín siguiera siendo un jardín donde los niños pudieran jugar, y que en la placa de entrada se leyera Casa Mercedes, el nombre de mi abuela. Cuando le pregunté por qué no simplemente me la daba a mí o a alguno de mis primos, me explicó que esa casa representaba 50 años de trabajo honesto y amor genuino, y que no podía soportar la idea de que se convirtiera en otro activo financiero para ser comprado y vendido. Quería que sirviera para algo bueno, para ayudar a familias que realmente lo necesitaban, para ser un hogar de verdad y no solo una inversión. Ricardo y Mónica intentaron algunas veces reconciliarse con mi abuelo. Aparecieron en Navidad con regalos caros que claramente no podían costear. Hicieron llamadas llorosas pidiéndole perdón. Enviaron cartas escritas a mano donde explicaban cómo se habían descarriado y cuánto lo lamentaban. Mi abuelo fue cortés, pero firme.
Les dejó claro que el perdón no significaba olvidar, que aunque no guardaba rencor, tampoco iba a pretender que nada había pasado. Les dijo que podían venir a las reuniones familiares si querían, que no los iba a excluir activamente, pero que no esperaran tener el mismo lugar en su vida que habían tenido antes, que ese lugar lo habían destruido ellos mismos con sus acciones, y que reconstruir confianza, si es que eso era siquiera posible, tomaría años de comportamiento consistente y honesto. Lo más interesante fue ver cómo cambió la dinámica con mis otros primos. Gente que antes apenas interactuaba con mi abuelo porque estaba ocupada con sus propias vidas, de repente empezó a visitarlo regularmente. Al principio pensé que era solo culpa, o tal vez miedo a ser vistos como negligentes, pero con el tiempo me di cuenta de que era genuino. Mi primo Carlos, que trabaja en tecnología y siempre estaba pegado a su laptop, empezó a venir los sábados para enseñarle a mi abuelo sobre Internet y redes sociales. Mi prima Isabel, que es chef, venía a cocinar con él y aprender sus recetas tradicionales que nadie más en la familia sabía hacer. Mi primo menor, Tomás, que está en la universidad, empezó a hacer su tarea en nuestra sala los días entre semana, diciendo que se concentraba mejor ahí que en su dormitorio compartido. Mi abuelo floreció con toda esa atención, no de la manera superficial que Ricardo y Mónica habían proporcionado, esa atención transaccional donde cada visita tenía un motivo oculto, sino atención real de personas que genuinamente disfrutaban su compañía. Lo vi reírse más en esos meses que en los años anteriores. Empezó a hacer cosas que había dejado de hacer. Retomó su hobby de tallar madera. Empezó a ir a un club de ajedrez los jueves. Hasta se apuntó a una clase de pintura en acuarela en el centro comunitario, porque una de las voluntarias de la Casa Mercedes lo había invitado. Estaba, por primera vez en mucho tiempo, realmente viviendo y no solo existiendo. Hubo un momento, unos 6 meses después de todo el drama, que encapsula perfectamente lo que esta experiencia significó para mi abuelo. Estábamos en el jardín una tarde de domingo. Él estaba podando sus rosales y yo estaba leyendo un libro en la mesa de picnic. De repente dejó sus tijeras de podar y me miró con esa expresión pensativa que ponía cuando estaba a punto de compartir algo importante. Me dijo que quería agradecerme por haber estado ahí, por haberle contado lo que escuché en el hospital, aunque eso significaba traicionar la confianza implícita de guardar secretos familiares. Le respondí que no había sido valentía, que simplemente había hecho lo correcto. Él negó con la cabeza y explicó que no, que hacer lo correcto a menudo requiere más valentía que cualquier otra cosa, especialmente cuando significa ir contra tu propia familia. Me dijo que durante un tiempo, después de que mi abuela murió, se había sentido perdido y solo, que empezó a pensar que tal vez Ricardo y Mónica tenían razón, que tal vez sería más fácil simplemente dejarlos hacer lo que quisieran con las propiedades, mudarse a algún lugar donde no tuviera que preocuparse por nada, donde pudiera simplemente esperar el final en paz. Pero entonces, me dijo, se dio cuenta de algo fundamental, que ceder no era encontrar paz, era rendirse, que permitir que lo trataran como un objeto era traicionar todo por lo que había trabajado en su vida. No se trataba del dinero o las propiedades, se trataba del principio. Se trataba de mantener su dignidad, de demostrar que incluso a los 86 años, incluso después de una neumonía casi fatal, seguía siendo una persona con agencia, con derechos, con el poder de tomar sus propias decisiones. Me dijo que configurar ese fideicomiso había sido la decisión más liberadora de su vida, porque significaba que nadie, absolutamente nadie, podía quitarle lo que era suyo, a menos que él decidiera dárselo voluntariamente. Me contó que había consultado con 3 abogados diferentes antes de elegir uno, que había investigado durante meses para asegurarse de que todo fuera absolutamente hermético, que había dejado instrucciones tan específicas que sería imposible malinterpretarlas o encontrar vacíos legales, y entonces me confesó algo que no le había dicho a nadie más, que la parte más difícil no había sido preparar los documentos o mover las propiedades al fideicomiso. La parte más difícil había sido aceptar que sus propios hijos eran capaces de traicionarlo de esa manera.
Me dijo que como padre, siempre quieres creer lo mejor de tus hijos. Siempre quieres pensar que los valores que intentaste inculcarles arraigaron profundamente, que cuando llegue el momento ellos harán lo correcto. Pero a veces, me dijo con una tristeza que me rompió el corazón. A veces tus hijos crecen y se convierten en extraños que comparten tu apellido, pero no tus principios. A veces tienes que aceptar que fallaste como padre, no porque no lo intentaras, sino porque ellos eligieron un camino diferente al que tú querías para ellos. Le dije que no había fallado, que Ricardo y Mónica habían tenido las mismas oportunidades que todos los demás, que habían crecido en el mismo hogar con los mismos valores y que sus decisiones eran suyas y de nadie más, que no podía cargar con la culpa de las elecciones que otros adultos hacían conscientemente. Se quedó en silencio por un momento y entonces asintió lentamente. Dijo que tenía razón, que intelectualmente lo sabía, pero que emocionalmente era difícil soltar esa sensación de responsabilidad. Volvió a sus rosales y continuamos el día en silencio confortable, ese tipo de silencio que solo es posible entre personas que se entienden profundamente. El fideicomiso que mi abuelo creó no solo protegió sus propiedades de Ricardo y Mónica, también incluyó provisiones para todos sus nietos, dinero específicamente designado para educación, fondos de emergencia en caso de problemas de salud, incluso pequeñas cuentas para cada bisnieto futuro que aseguraban que ningún niño en nuestra familia tendría que preocuparse por pagar la universidad. Pero lo más importante, estableció algo que llamó el Fondo de Dignidad, una cantidad de dinero reservada específicamente para cualquier miembro de la familia que se encontrara en una situación de abuso o necesitara escapar de circunstancias peligrosas. Era suficiente para pagar primer mes, depósito y algunos meses de renta, más dinero para necesidades básicas. La única condición era que la persona tenía que demostrar que estaba usando el dinero para mejorar su situación, no para financiar malas decisiones. Los últimos 2 años con mi abuelo fueron los mejores que tuvimos. No porque pasaran cosas extraordinarias, sino precisamente porque no pasaron. Eran ordinarios en el mejor sentido de la palabra. Desayunos tranquilos leyendo el periódico, discusiones animadas sobre política y filosofía durante la cena, tardes jugando ajedrez donde él seguía ganándome la mayoría de las veces. Me enseñó cosas que nunca aprendería en ningún otro lugar, no solo habilidades prácticas como arreglar un grifo que gotea o plantar tomates que realmente producen frutos, sino lecciones de vida que solo alguien que ha vivido tanto puede enseñar. Me enseñó que la paciencia no es esperar pasivamente, es estrategia activa. Me enseñó que perdonar no significa permitir que te lastimen otra vez. Me enseñó que la familia no es solo sangre, es elección, es respeto, es aparecer consistentemente incluso cuando es inconveniente. Cuando mi abuelo murió el año pasado, fue en paz. No en un hospital lleno de máquinas zumbantes y luces fluorescentes, sino en su propia cama. En esa casa que había elegido para sí mismo, rodeado de las personas que realmente lo amaban. Yo estaba ahí, sosteniendo su mano, cuando tomó su último aliento. Carlos estaba del otro lado. Isabel estaba sentada a los pies de la cama. Tomás estaba en la puerta porque no podía soportar estar más cerca, pero tampoco podía soportar no estar ahí. Fue tranquilo. Fue como se quedó dormido, solo que esta vez no despertó. Y sé que suena extraño, pero juro que en ese último momento lo vi sonreír. Esa sonrisa pequeña y sabia que significaba que sabía algo que nosotros no sabíamos. El funeral fue exactamente como él lo había especificado en sus documentos. Nada ostentoso, nada performático, solo una ceremonia simple con las personas que realmente habían estado presentes en su vida. Ricardo y Mónica vinieron. Se quedaron en la parte de atrás. No se acercaron al ataúd. Se fueron inmediatamente después sin hablar con nadie. No hubo drama. No hubo escena. Solo la ausencia notable de una conexión que alguna vez existió y ahora estaba irrevocablemente rota. En el testamento, además de las propiedades que ya estaban en el fideicomiso, mi abuelo dejó cartas personales para cada uno de sus nietos.
La mía tenía 3 páginas escritas a mano en su caligrafía temblorosa pero legible. Me decía cuánto significaba para él haber pasado esos últimos años conmigo. Me agradecía por haber sido su aliada cuando más lo necesitaba. Me recordaba todas las lecciones que habíamos compartido. Pero la última línea es la que llevo conmigo todos los días. Decía simplemente: nunca dejes que nadie te haga sentir que ocupas demasiado espacio en este mundo. Tú, exactamente como eres suficiente. Mains, historias como esta remueven algo profundo en nosotros, ¿verdad? Tal vez viste sombras de tu propia familia en esta narrativa. Tal vez te recordó de esa vez que tus hermanos presionaron a tu padre para que firmara algo que no entendía completamente. Tal vez te hizo pensar en ese tío que solo aparece cuando necesita dinero. Tal vez reconociste en mi abuelo a tu propia abuela, fuerte y sabia pero vulnerable de maneras que la gente explota. Te entiendo porque yo lo viví, porque vi de primera mano cómo las personas que deberían proteger a los más vulnerables a menudo son las que más daño les hacen. Y fue por eso que decidí compartir esta historia, para mostrarte que no estás solo si has vivido algo similar, que tu instinto de proteger a los que amas contra su propia familia no está equivocado, que a veces la justicia sí existe, aunque tome tiempo en llegar. Si quieres seguir viendo historias reales de personas que enfrentaron la traición familiar y encontraron la manera de defender lo que era correcto, de personas mayores que se negaron a ser víctimas pasivas, de familias que aprendieron que el amor verdadero viene con respeto, suscríbete al canal. Cada semana comparto narrativas que te recordarán que la dignidad no tiene fecha de caducidad, que nunca es demasiado tarde para defenderte, y que merecemos familias que nos valoren por quienes somos y no por lo que podemos darles. Aquí encontrarás validación cuando el mundo te diga que estás exagerando. Encontrarás estrategias cuando necesites protegerte o proteger a otros. Y principalmente, encontrarás prueba de que hacer lo correcto, aunque sea difícil, siempre vale la pena. Y cuéntame en los comentarios, ¿has tenido que proteger a un ser querido de tu propia familia? ¿Has visto cómo el dinero cambia a las personas que creías conocer? Compartir tu experiencia puede ser el primer paso para procesar todo lo que has guardado durante tanto tiempo. Nos vemos en el próximo video y recuerda siempre esto: la edad no te quita el derecho a ser tratado con dignidad. La familia que te lastima no merece tu lealtad solo porque comparten tu sangre. Y nunca, jamás, es demasiado tarde para defender lo que es tuyo. Un abrazo fuerte.